Existe una empresa que quedó excluida de la cadena de suministro más importante del planeta. No pudieron adquirir las máquinas de las que dependen todos los demás fabricantes de chips. No pudieron conseguir el sistema de luz especializado que imprime circuitos más pequeños que un virus. Durante años, los expertos afirmaron que esta empresa estaba acabada en lo que respecta a la fabricación de procesadores competitivos, sin herramientas, sin camino a seguir, sin ninguna posibilidad. Entonces, en 2024, esa misma empresa publicó una serie de cifras que dejaron atónitos a los ingenieros de semiconductores de todo el mundo. No porque las cifras fueran perfectas, sino porque apuntaban a una forma completamente diferente de construir el cerebro de una computadora, una forma que prescinde por completo de la máquina más cara del planeta, una forma que no intenta reducir el tamaño de las cosas, sino que cambia la forma física del chip en sí. Afirman que su rendimiento podría rivalizar con el de las fábricas más avanzadas de Taiwán y Corea y quieren integrarlo en un teléfono inteligente. Si estos análisis en profundidad te resultan útiles, debes saber que su elaboración requiere una gran cantidad de investigación y tiempo. Por lo tanto, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un avance que está obligando a ingenieros de todo el mundo a replantearse los límites de lo posible. Para comprender cómo una empresa privada de las mejores herramientas del planeta construyó algo que nadie creía posible, primero debes entender la norma que rigió el mundo durante 60 años, la regla que regía el mundo. Durante unos 60 años, toda la industria tecnológica dependió de una idea simple: reducir el tamaño de los componentes básicos de un ordenador y todo lo demás mejoraría automáticamente. Integrar más interruptores diminutos en un chip de silicio aceleraría el chip. Aumentar la velocidad del chip mejoraría el ordenador. Mejorar el ordenador impulsaría el progreso mundial. Este concepto se conoció como la ley de Moore y funcionó con tanta fiabilidad durante décadas que se empezó a considerar una ley de la naturaleza más que una simple observación. Aproximadamente cada 2 años, los ingenieros encontraban la manera de integrar el doble de interruptores en el mismo espacio. El rendimiento aumentaba exponencialmente. El coste por interruptor disminuía. Y así sucesivamente. Pasamos de chips con unos pocos miles de interruptores en la década de 1970 a chips con miles de millones en la década de 2000. Y hoy en día a chips con cientos de miles de millones. El procesador de un teléfono moderno gestiona más trabajo que las supercomputadoras del tamaño de una habitación de hace unas décadas. Pero esto es lo que suelen omitir los comunicados de prensa. Esa racha increíble está perdiendo impulso. Las mejoras se están reduciendo. Los saltos que antes se daban cada 2 años, ahora tardan 3 o 4. El precio de mantenerse en esa curva ha subido a niveles que habrían parecido absurdos hace una generación. Una sola fábrica de chips moderna puede costar alrededor de $20,000 millones. Diseñar una sola nueva generación de tecnología de conmutación puede consumir $1,000 millones antes de que salga un solo chip de la línea de producción. TSMC, la empresa taiwanesa que produce chips para Apple, Nvidia y la mayor parte del mundo tecnológico, ahora lucha por una mejora de área de aproximadamente el 6% con su próxima generación. 6%. Hace una década, esa cifra era regularmente de 2 dígitos. Antes de eso, era del 50% o más. Las oportunidades fáciles ya pasaron. Cada nuevo paso requiere más dinero, más tiempo y más capacidad intelectual que el anterior. Piénselo como esculpir una escultura. Cuando la escultura es grande, puede hacer grandes cortes y ver resultados rápidamente.
Pero al esculpir un rostro en un grano de arroz, cada movimiento requiere una precisión extraordinaria y herramientas especializadas. Los ingenieros de chips trabajan a una escala donde un solo cabello humano parece una secuoya. Dibujan líneas de apenas unos pocos átomos de ancho. A ese tamaño, la física misma comienza a comportarse de manera diferente. Los electrones pueden filtrarse a través de barreras que deberían detenerlos. El calor se concentra de formas muy difíciles de controlar. Para Huawei, sin embargo, el desafío va mucho más allá de la desaceleración natural de la industria. Su situación es mucho más específica y urgente. Se remonta a decisiones tomadas en Washington que les privaron de las herramientas que necesitarían para seguir reduciendo el tamaño de los componentes. No pueden simplemente invertir más dinero en el problema. Están excluidos del equipo que hace posible el progreso moderno. ¿Cómo mantenerse competitivo cuando no se puede comprar lo que todos los demás usan? La respuesta implica una forma completamente diferente de entender qué es un chip y cómo funciona. Pero antes de llegar a esa ingeniosa solución, debemos analizar la herramienta exacta que les falta y por qué es tan importante. La máquina que nadie puede copiar. A partir de 2019 y 2020, el gobierno de Estados Unidos impuso límites cada vez más estrictos a la tecnología que se podía vender a Huawei. Las normas se fueron endureciendo año tras año. Para 2022, Huawei estaba prácticamente excluida del equipo de fabricación de chips más avanzado del planeta. La pieza más importante de dicho equipo es una máquina llamada Sistema de Litografía EUV. Está construida por una empresa holandesa llamada ASML y no existe nada igual en el mundo. Esta máquina funciona disparando un láser a gotas microscópicas de estaño. La energía es tan intensa que el estaño se convierte en un plasma que emite luz ultravioleta extrema. Esa luz rebota a través de una cadena de espejos tan perfectos que incluso una sola partícula de polvo que caiga sobre uno de ellos destruiría la alineación. La luz graba entonces patrones de circuitos en silicio a una escala tan minúscula que un microscopio común no puede verlos. Cada una de estas máquinas cuesta aproximadamente $200 millones. Pesan casi lo mismo que 2 aviones comerciales. TSMC y Samsung dependen de ellas para fabricar chips de 3 nanómetros y 2 nanómetros. Huawei no puede comprar una. SMIC, la empresa china que produce los chips de Huawei, tampoco puede comprar una. ASME es la única organización en el planeta que puede ensamblar estos sistemas EUV. Construir uno solo lleva años. Las piezas provienen de proveedores altamente especializados en Alemania, Estados Unidos y otros países. Debido a la extraordinaria dificultad de fabricación de esta máquina, solo un puñado de empresas tienen permiso para adquirirla. Y debido a las restricciones a la exportación, las empresas con sede en China no figuran en esa lista de empresas autorizadas. Entonces, ¿qué se hace cuando la herramienta más importante de toda la industria está fuera del alcance de todos? Se busca otra solución. SMIC está logrando algo realmente extraordinario con equipos más antiguos. Utilizan sistemas de litografía DOO que emplean un tipo de luz menos potente para imprimir patrones en los chips. La tecnología DOV nunca se diseñó para producir chips a la escala que SMIC está alcanzando actualmente. Para solucionar este problema, utilizan un método llamado multi-turning. En lugar de imprimir un patrón complejo en una sola pasada, lo dividieron en varias pasadas más sencillas. Cada una se imprime por separado y luego se combina cuidadosamente. Es similar a pintar un retrato detallado aplicando una capa de color a la vez en lugar de mezclarlo todo a la vez.
Gracias a su gran determinación y habilidad en ingeniería, SMIC llevó la impresión multipatrón, DUV, mucho más allá del punto donde la mayoría de los analistas creían que se detendría. Alcanzaron un nivel equivalente a un proceso de 7 nanómetros. Este logro es real y merece reconocimiento. Sin embargo, cada paso de impresión adicional aumenta el costo, la complejidad y las posibilidades de que se produzcan errores. Existe un límite estricto en cuanto a cuánto más se puede extender este método. Huawei comprendió ese límite. Sus ingenieros comenzaron a explorar una cuestión fundamentalmente diferente. ¿Y si fabricar transistores más pequeños no fuera el único camino para obtener mejores chips? No disponían del pincel más fino del mercado. No contaban con la luz ultravioleta extrema, EUV, que permite trazar líneas ultrafinas. Así que dejaron de intentar ganar esa competición en particular. En cambio, examinaron la arquitectura del chip y descubrieron una vulnerabilidad oculta que afectaba a todos los procesadores del mundo, independientemente del tamaño de sus transistores. Esto nos lleva al cuello de botella secreto que limita a los ordenadores modernos. El cuello de botella del que nadie habla. Esto es algo que sorprende a muchos cuando se topan con él por primera vez. Las computadoras modernas ya no se ven limitadas principalmente por la velocidad con la que sus transistores se activan y desactivan. Cada vez más, su limitación radica en el tiempo que tarda la información en viajar de un extremo a otro del chip. La capacidad de procesamiento ya no es el verdadero límite de velocidad, ahora lo es la capacidad de transmisión de datos. Huawei informa que en los sistemas informáticos modernos, más del 80% de la energía se consume simplemente transfiriendo datos de un lugar a otro en lugar de realizar cálculos propiamente dichos. El procesador dedica la mayor parte de su energía a funcionar como un servicio de transmisión en lugar de como un calculista. Para entender por qué sucede esto, imagine el interior de un chip como una ciudad en miniatura. Cientos de miles de millones de pequeños trabajadores se apiñan en un espacio más pequeño que una uña. Estos trabajadores son los transistores que se encargan del procesamiento real, pero están conectados entre sí por una red de caminos metálicos microscópicos, esencialmente cables, que serpentean a través de más de 20 capas distintas dentro del chip. Cada vez que una señal viaja por uno de esos cables, ocurren dos cosas que la ralentizan. Primero, el cable ejerce una resistencia al flujo eléctrico de forma similar a como una manguera de jardín delgada restringe el paso del agua. Segundo, el cable se comporta como una batería en miniatura que necesita cargarse y descargarse cada vez que pasa una señal. Cuanto más largo sea el cable, más se acentúan ambos efectos. Esta es la verdadera razón por la que la velocidad de reloj del procesador de su computadora apenas ha variado en aproximadamente 15 años. El cuello de botella no reside en la velocidad de operación de los interruptores, sino en la velocidad de transmisión de los mensajes entre ellos. Imagina un enorme edificio de oficinas. Si todos los trabajadores comparten una gran sala, pueden comunicarse casi al instante. Pero si están repartidos en 100 pisos diferentes, tienen que enviar mensajes por tubos neumáticos y esperar los ascensores. Eso consume tiempo y energía. Incluso si cada trabajador es rapidísimo, pasan la mayor parte del día sentados esperando instrucciones. Este es precisamente el problema que Huawei decidió abordar. En lugar de centrarse en reducir el tamaño de las características, optaron por replantear por completo la geografía del chip. Si una señal tiene que recorrer una distancia excesiva, basta con tomar el punto de inicio y el de destino y acercarlos. Esto requiere una forma radicalmente nueva de ensamblar un procesador
una que no dependa de las máquinas que tienen prohibido comprar. La idea es simple, pero poderosa. Si no se puede acortar la distancia en la ciudad, hay que rediseñar la ciudad misma. La solución implica una técnica que parece casi obvia una vez que se explica. Cambia por completo la forma física del chip, y es la razón por la que Huawei cree que puede igualar el rendimiento de un chip de 1 nanómetros sin fabricar jamás un transistor de 1 nanómetros. Doblar el chip por la mitad. Este es el núcleo de lo que Huawei reveló. Lo llaman escalado doble. El nombre refleja su enfoque en la optimización del tiempo, específicamente el tiempo que tardan las señales en propagarse a través del procesador. El concepto es sorprendentemente fácil de visualizar. Toma una hoja de papel cubierta de escritura. Las palabras en la esquina superior izquierda están muy lejos de las palabras en la esquina inferior derecha. Ahora dobla ese papel por la mitad. De repente, palabras que antes estaban separadas por centímetros aparecen una al lado de la otra, separadas únicamente por el grosor del papel. Huawei quiere lograr exactamente eso con un chip. Tomar un procesador que normalmente se extendería en plano, dividir la lógica en dos mitades y doblar una sobre la otra. Las señales que antes viajaban a través de varios milímetros de silicio plano, ahora solo necesitan recorrer una pequeña fracción de esa distancia en línea recta. Los milisegundos se convierten en micras. La distancia recorrida se reduce en un factor de 1000. Y al reducirse la distancia, también se reducen el retardo, el consumo de energía y el calor generado por todo ese movimiento de datos. En sus primeros resultados, Huawei informó de una densidad de transistores de 238 millones de transistores por milímetro cuadrado, utilizando este enfoque de plegado. Esto supone aproximadamente un 55% más de lógica integrada en el mismo espacio físico en comparación con su diseño plano. Afirman que en una hoja de ruta que se extiende hasta alrededor de 2031, este enfoque podría ofrecer un rendimiento equivalente al de un chip de 1 nanómetros, todo ello sin necesidad de litografía y UV. Hay un detalle crucial que comprender sobre la afirmación de los 1 nanómetros. Cuando las empresas de chips mencionan cifras en nanómetros hoy en día, estas funcionan más como una etiqueta de marketing que como una medida física literal. 2 nanómetros no significa que los transistores tengan físicamente 2 nanómetros de ancho. El número es una abreviatura de un cierto nivel de rendimiento y densidad. Lo que Huawei afirma no es que haya inventado un transistor completamente nuevo que mida 1 nanómetros. Afirman que al apilar 2 capas de sus chips existentes, pueden integrar suficientes transistores en un área determinada para competir con un chip de 1 nanómetros. Si bien esto sigue siendo un logro impresionante, pertenece a una categoría diferente. Apilar 2 procesos de fabricación consolidados no genera un proceso completamente nuevo. Se trata más bien de una innovación a nivel de sistema que de un avance a nivel de transistor. Si se coloca otro chip de 7 nanómetros encima de un chip de 7 nanómetros, no se obtiene mágicamente un chip de 3 nanómetros, sino un chip de 7 nanómetros de alta densidad. Sin embargo, debido a la increíble distancia entre las 2 capas, las señales viajan más rápido y consumen menos energía. El rendimiento general puede aproximarse al de un chip fabricado con un proceso más pequeño. Esta es una forma ingeniosa de sortear las limitaciones. Si no se puede obtener la máquina que dibuja las líneas más finas, se deja de intentar dibujarlas. Simplemente se apilan los diseños existentes. El resultado es un procesador más rápido y con mayor capacidad de procesamiento sin necesidad de equipos prohibidos.
Sin embargo, existen desafíos. De hecho, hay dos importantes. El primero es un número específico que mantiene a ingenieros de todo el mundo muy atentos. El segundo es un problema de física que podría frustrar todo el plan. Analicemos primero ese número, ya que es clave para que el plegado funcione correctamente. El número que lo cambia todo. Cuando Huawei presentó su plan, un número en particular captó la atención de todos los ingenieros de semiconductores que lo vieron. No eran 1 nanómetros, sino 1 micras. Este es el nivel de conexión que Huawei busca para unir sus capas de chips apiladas. He aquí por qué esa cifra es tan importante. Cuando se apilan dos chips uno encima del otro, esas dos capas necesitan comunicarse constantemente miles de millones de veces por segundo. Las conexiones entre ellas son puntos microscópicos de cobre que se unen directamente de una capa a otra. Cuanto más pequeños sean esos puntos y más juntos estén, más conexiones se pueden realizar y más rápido fluirá la información entre las capas. La distancia entre esos puntos de conexión se denomina paso de unión. Actualmente, el mejor resultado alcanzado en producción es de aproximadamente 9 micras. AMD utiliza este espaciado en su apilamiento de memoria V-Cache 3D. TSMC y Intel trabajan en un rango similar. Huawei habla de 1 micras, 6 veces menor que la tecnología actual y 6 veces más conexiones en el mismo espacio. Pasar de 9 micras a 1 micras no es una mejora incremental. Requiere nuevos equipos, nuevos materiales, nuevas técnicas de fabricación y métodos completamente nuevos para verificar que la unión se haya mantenido. Es el tipo de salto que la industria de los semiconductores normalmente desarrolla a lo largo de una década, avanzando poco a poco. Si Huawei lo consigue, transformará por completo el panorama. Con suficientes conexiones entre capas, los dos chips apilados dejan de comportarse como dos piezas separadas y empiezan a funcionar como un único procesador unificado de extraordinaria densidad. La frontera entre ellos desaparece desde el punto de vista del rendimiento. Esa es la visión. Sería como tomar dos ciudades vecinas y construir tantos ascensores entre ellas que se fusionen en una megaciudad. Los residentes ni siquiera se dan cuenta de en qué ciudad están. Simplemente se mueven libremente. Para lograrlo, hay que alinear las dos capas con una precisión casi perfecta. Si los puntos están separados por solo 1 micras, incluso un pequeño desplazamiento durante el proceso de unión significa que los puntos no alcanzan su objetivo. La conexión se rompe. Hacer esto en una pieza entera del tamaño de una uña es extraordinariamente difícil. Hay que hacer coincidir dos patrones que son completamente invisibles a simple vista. Se requieren máquinas capaces de ver a nivel atómico y sistemas robóticos que se muevan con una precisión casi inimaginable. Nadie en el mundo está produciendo esto en masa hoy en día. Es una frontera completamente inexplorada. Si lo logran, el paso de unión de 1 micras sería una auténtica primicia mundial. Los colocaría varias generaciones por delante del resto de la industria. Pero crear un punto diminuto es solo una parte del desafío. Hay que crear millones de ellos perfectamente alineados en cada chip que sale de la línea de producción. Si incluso una pequeña fracción de los puntos no se conecta al chip, podría tener zonas muertas. Por eso, el número 1 resulta tan llamativo. Huawei no lo propone como un experimento de laboratorio, quieren llevarlo a la producción en masa. Y eso nos lleva al mayor obstáculo de todos, el problema que podría paralizarlo todo. Aquí es donde las leyes de la física entran en juego y complican mucho las cosas. Los chips de memoria funcionan a temperaturas relativamente bajas.
suelen permanecer inactivos almacenando datos. Los chips lógicos son completamente diferentes. Se activan y desactivan miles de millones de veces por segundo y cada activación produce una pequeña cantidad de calor. Si multiplicamos eso por cientos de miles de millones de transistores funcionando a máxima velocidad, obtenemos un chip que se calienta muy rápidamente. Hoy en día, ese calor se disipa principalmente por la parte superior e inferior del chip hacia un disipador que alimenta un sistema de refrigeración. En un centro de datos, ese sistema de refrigeración puede ser enorme tuberías de líquido, ventiladores gigantescos, edificios enteros construidos con el único propósito de extraer el calor de los procesadores. En ese tipo de entorno, un chip caliente es algo manejable. Sin embargo, el primer objetivo de Huawei para esta tecnología no es un chip para centros de datos, sino un procesador Kirin, un chip para teléfonos inteligentes. Tu teléfono no tiene ventiladores, ni refrigeración líquida, ni espacio para nada de eso. Tiene una fina pieza de metal y quizás una pequeña lámina de grafito para distribuir el calor. Y está en contacto con la mano, lo que significa que no puede alcanzar una temperatura demasiado alta sin causar molestias. Cuando se apila un chip Hot Logic directamente encima de otro, el calor de la capa inferior no tiene a dónde ir. La capa superior se asienta justo encima, actuando como una manta. En esencia, se ha creado un pequeño sándwich térmico y el centro se está quemando. Este es, sin duda, uno de los problemas físicos más difíciles que se están intentando resolver actualmente. Algunos grupos de investigación están estudiando materiales que transfieren el calor de forma más eficaz o canales microscópicos integrados en el propio silicio que bombearían fluido refrigerante directamente a través de las capas del chip. Pero ninguno de estos enfoques ha demostrado funcionar a escala de producción en masa todavía. Si Huawei tiene una solución viable al problema del calor, es la única pregunta que determinará si la escalabilidad de TOAO es una hoja de ruta real o solo una presentación muy impresionante. El otro factor a tener en cuenta es el rendimiento. El rendimiento se refiere al porcentaje de chips que salen de la línea de producción funcionando correctamente. En la fabricación avanzada, lograr un buen rendimiento suele ser más difícil que lograr un buen diseño. Un chip que funciona a la perfección en el laboratorio, pero falla el 60% de las veces en la fábrica, no es un producto. No se puede mantener un negocio de telefonía si 6 de cada 10 procesadores son defectuosos. Se perdería dinero con cada dispositivo. El rendimiento en la impresión multi-turning con equipos Dove antiguos ya es un desafío. Añadir un paso de unión complejo solo empeora el problema. La hoja de ruta de Huawei sitúa la plena realización de la escalabilidad de remolque en unos 5 años. En esta industria, muchas cosas pueden cambiar en 5 años. Pero incluso con todos estos obstáculos, el simple hecho de que lo intenten ya está transformando el panorama. Han encontrado una vía de escape que todos los demás consideraban infranqueable. Si esa vía conduce a donde creen que conduce, es algo que descubriremos en los próximos años. El anuncio es real. Los obstáculos de ingeniería son reales y el resultado final es realmente incierto. Apilar Chips es inherentemente más caro que dejarlos planos. Se requiere una fabricación más precisa, más pasos de procesamiento y más pruebas. El proceso de unión a 1 micras costará más que el de 9 micras. Así que lo que se intercambia es dinero por capacidad. Se obtiene mayor rendimiento en el mismo espacio físico, pero a un precio más alto. Aún así, merece la pena. En un mundo donde el camino tradicional hacia la mejora
se ha ralentizado enormemente. Cualquier vía para mejorar el rendimiento es importante, pero se trata de un tipo de progreso fundamentalmente diferente al que la industria utilizó durante 60 años. Para una empresa como Huawei, que no tiene acceso a las mejores herramientas, este intercambio tiene sentido. Prefieren tener un chip potente y caro a no tener ninguno. Esa es la sorprendente y frustrante realidad de la ingeniería de semiconductores. Cada vez que alguien declara que algo es imposible, otro encuentra la manera de hacerlo, aunque sea una versión. En fin, si te gustó esta historia y quieres ver más parecidas, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Hay vídeos relacionados en pantalla ahora mismo si quieres seguir viendo. Así que aquí va una pregunta. ¿Crees que Huawei podrá solucionar el problema del sobrecalentamiento y lograr que funcione en un smartphone real?